¿Alguna vez viste a alguien tan pequeño hacer algo que parecía imposible? En un taller lleno de frustración y miradas incrédulas, un niño de apenas 9 años encontró la solución que 5 expertos no pudieron descubrir. Hoy vas a presenciar cómo lo invisible puede volverse inolvidable, y quizás descubras que dentro de ti también habita una fuerza capaz de sorprender al mundo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez subestimaron tu verdadero talento. A veces, los días empiezan con un aire tan cargado que uno puede sentirlo en los huesos. Así estaba el taller Rivera aquel lunes por la mañana. El sol ni siquiera había salido del todo y ya se respiraba desesperación. Un SUV importado llevaba 4 días inmóvil, como si su alma se negara a despertar. 5 mecánicos lo habían intentado, uno tras otro, cada uno más frustrado que el anterior. Nada funcionaba. Y en medio del humo, la grasa y los suspiros cansados, una voz se alzó con furia. O lo arreglan o los denuncio por incompetentes. El dueño, un abogado impaciente, estaba al borde de explotar. ¿Alguna vez sentiste que todo te superaba? A esos hombres también les pasaba, y no por falta de conocimiento, sino porque a veces la vida nos pone frente a pruebas que no se resuelven con lo que sabemos, sino con lo que creemos. Todos corrían de un lado a otro, intentando dar respuestas sin tenerlas. Pero lo que nadie vio, al menos no en ese momento, fue que entre trapos viejos y tornillos sueltos había un pequeño con ojos grandes y atentos. Mateo, de apenas 9 años, observaba todo desde la esquina más silenciosa del taller. Nadie lo llamaba por su nombre, solo el ayudante. Los ojos de los niños ven lo que los adultos olvidan. Mateo no tenía diplomas, ni uniforme, ni herramientas propias, pero tenía algo más raro, más valioso. Tenía atención. Mientras los mecánicos discutían e oían apenas para responder, Mateo escuchaba para entender. A veces la sabiduría no grita, susurra, y solo quien está en paz por dentro consigue huir. Él miraba los gestos, los sonidos, las caras frustradas, y sobre todo, el susurro del motor que no quería hablar con nadie. Era como si el coche esperara a alguien que pudiera escucharlo de verdad. Y es que así pasa en la vida también, ¿no? A veces enfrentamos situaciones que nadie entiende. Te dicen que ya lo intentaron todo, que no hay solución, que es mejor rendirse. Pero justo ahí, cuando parece que todo está perdido, Dios puede levantar a alguien inesperado. Tal vez tú, que te sientes pequeño o que otros no toman en serio. Mateo era ese alguien. Pequeño en estatura pero grande en disposición, porque cuando uno tiene fe en su interior, no necesita títulos para empezar a actuar, solo necesita dar un paso adelante. En medio del caos, Mateo no gritó, no discutió, no se impuso, solo apareció, y con su sola presencia, algo cambió en el aire, como cuando un niño entra a una sala llena de adultos y todos, sin saber por qué, bajan la voz. Es que a veces la esperanza se disfraza de cosas simples. Una mirada tranquila, una pregunta inocente, una mano pequeña que se ofrece para ayudar. Y en esos momentos es cuando Dios empieza a obrar, no con truenos ni relámpagos, sino con el silencio que precede a los milagros. Y justo cuando todos creían que ya no había nada por hacer, Mateo levantó la mano. No para llamar la atención, sino porque su corazón no podía quedarse quieto. Y aquí comienza lo más hermoso de esta historia, el momento en que alguien pequeño se atreve a dar un paso en medio del miedo. Pero para entender eso, tenemos que mirar lo que ocurrió a continuación. ¿Me sigues? Cuando Mateo se acercó al vehículo, no lo hizo con arrogancia ni con aires de superioridad. Lo hizo como lo hacen los valientes de verdad, con respeto. Sus manos pequeñas apenas tocaban las herramientas, pero su corazón estaba lleno de una certeza silenciosa. Con voz suave, casi como quien pide permiso en su propia casa, dijo:
Puedo verlo. El jefe del taller giró bruscamente, rojo de frustración. No metas mano ahí, niño. 5 mecánicos lo intentaron y tú lo vas a empeorar. La risa sarcástica de un adulto herido. Pero Mateo no retrocedió. Se quedó en pie, firme, como quien sabe que no está solo. ¿Te ha pasado que alguien subestimó lo que llevabas dentro? A Mateo sí, pero él no lo tomó como ofensa, sino como una oportunidad. Porque cuando uno camina con propósito, no necesita la aprobación de los demás. Su valor no depende de aplausos, sino de convicción. Y eso es algo que no se aprende en libros. Se lleva en el alma. Mateo bajó la mirada un instante, no por miedo, sino por humildad. Él no venía a discutir, venía a servir. Como aquel pastorcito que con solo una onda se atrevió a enfrentar a un gigante, no por fuerza, sino por fe. En medio de la tensión, el dueño del Esuv, harto de esperar milagros que no llegaban, alzó una ceja. Observó al niño. Lo había visto todos los días limpiando piezas, barriendo el suelo, escuchando, y quizá fue eso lo que le despertó curiosidad. «Déjenlo intentarlo», dijo finalmente. Su voz rompió el silencio como un trueno suave. Los mecánicos se miraron con incredulidad. ¿El abogado estaba hablando en serio? Pero sí lo estaba, y ese simple gesto, darle una oportunidad a un niño, abrió una puerta que nadie esperaba. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien crea un poco en nosotros, solo un poco, y si nadie cree, entonces basta con que creas tú, porque la fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, puede mover montañas. Mateo no discutió con el jefe, no respondió con orgullo, solo asintió con los ojos brillando de gratitud. Como quien sabe que se le ha concedido un privilegio sagrado, el privilegio de intentarlo, de hacer lo correcto, aunque todos digan que no servirá de nada. Y es que en este mundo hay muchas voces que nos gritan: no puedes, no eres suficiente, no te metas. Pero también hay una voz, más profunda, más amorosa, que nos susurra: confía. Yo estoy contigo. Esa voz no siempre se escucha con los oídos, se percibe con el alma. Mateo la escuchó, y por eso dio el siguiente paso. Uno que parecía insignificante, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. Porque a veces lo pequeño esconde una grandeza que solo los ojos del corazón pueden ver, y así, mientras todos observaban con escepticismo, Mateo se acercó al motor como quien se acerca a un amigo enfermo. No con miedo, sino con compasión, no con herramientas, sino con atención. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que escuchó? Eso lo descubrirás en el próximo susurro de esta historia. Seguimos. Mateo se acercó al sub sin prisa, como si el tiempo no le pesara. Mientras los adultos buscaban respuestas en manuales, él cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. No tomó el escáner, no pidió ayuda, ni revisó diagramas. Solo pidió una cosa: silencio. Un silencio profundo, respetuoso, como cuando alguien está por hacer una oración. Puso la oreja contra el capó y escuchó. Pero no solo el sonido del motor, escuchó el dolor del corazón de esa máquina. Y entonces murmuró: tiene un tic-tic sordo. Eso es flujo de aire sucio. ¿Cómo podía un niño saber eso? No se trataba de suerte, tampoco de magia. Era algo más sutil y poderoso, una sensibilidad que no se enseña, pero se cultiva. Mateo había aprendido de su abuelo, un viejo mecánico de alma noble, que los motores no solo se arreglan con las manos, se entienden con el alma. Como quien consuela a un amigo que ha sido herido. Él no buscaba un fallo, buscaba una señal. Porque hay cosas que no se ven a simple vista, pero se sienten si uno está dispuesto a escuchar de verdad. Y eso vale también para la vida. Hay momentos en que todo parece ir mal, y uno se siente confundido, frustrado, perdido. Y en lugar de correr de un lado a otro buscando soluciones, lo que necesitamos es detenernos y escuchar el susurro del alma.
Escuchar a Dios, que muchas veces no grita, pero siempre está. Porque hay sabiduría que no viene de libros, ni de diplomas, ni de expertos. Viene del silencio, de ese espacio dentro de ti donde habita algo eterno y bondadoso. Los adultos en el taller lo miraban sin entender. ¿Qué hacía ese niño ahí, con el rostro serio y los ojos cerrados, escuchando un motor? Algunos se burlaban por dentro, otros cruzaban los brazos esperando el fracaso. Pero Mateo no oía esas voces. Él oía otra cosa. Y eso lo hacía distinto. ¿Sabes qué? Tú también puedes ser así. Puedes aprender a escuchar lo que otros no oyen. Las emociones de tus amigos, la tristeza de un hermano, la necesidad de un extraño. Todos cargamos con motores por dentro. Y a veces solo necesitamos que alguien escuche. La sensibilidad es una fuerza. Una que no golpea, no grita, no impone, pero transforma. Y tú puedes cultivarla cada vez que eliges observar con más cariño, hablar con más cuidado, actuar con más empatía. Mateo no quería brillar, quería ayudar. Y eso lo hacía especial, porque cuando uno sirve con amor, el universo entero se alinea para abrir caminos. Y fue eso lo que pasó en ese taller olvidado. Un niño escuchó un motor, y el cielo escuchó su corazón. Y entonces, con una calma que sorprendió a todos, Mateo levantó el capó. Sus dedos se movieron con precisión. Sus ojos buscaban algo que nadie había notado. ¿Qué fue lo que encontró? Lo que ni los expertos ni las máquinas pudieron detectar. Y en el próximo instante, todo cambiaría. Mateo abrió el capó con delicadeza, como si estuviera desvelando el rostro de alguien herido. No buscaba fallos evidentes ni daños espectaculares. Su mirada se detenía en lo pequeño, en lo que nadie más consideraba importante. En segundos, sus dedos tocaron una manguera del sistema de admisión y allí, como si lo hubiera sabido desde el principio, señaló: «Aquí hay una válvula rota. Está dejando pasar aire caliente al sensor». Nadie entendía cómo lo había visto. Ni los escáneres lo detectaron. Era una pieza minúscula, invisible para ojos apurados, pero no para un corazón atento. ¿Te das cuenta? A veces lo que duele en las personas también es así. No siempre se nota, no siempre hay señales visibles. Puede ser una palabra que hirió, una soledad que pesa, un miedo escondido. Y mientras muchos buscan soluciones grandes y llamativas, los que tienen amor en el alma saben mirar más hondo, como Mateo, como tú cuando decides preguntar a un amigo cómo está y esperar la respuesta de verdad. Hay diagnósticos que solo se hacen con empatía, no con máquinas, porque las heridas más profundas no hacen ruido, susurran. Los mecánicos se miraron entre ellos sin saber qué decir. Algunos fruncieron el ceño, otros dieron un paso más cerca para ver mejor. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sentían. Ese niño había encontrado lo que ellos no con técnicas, sino con intuición, con algo que brota de dentro. Y es que a veces, cuando dejas que tu alma se conecte con lo que haces, ves lo que otros no ven. Mateo no buscaba demostrar nada, solo quería ayudar, y eso le dio una claridad que los demás habían perdido entre tanto ruido. Este momento es una gran lección para todos, porque nos recuerda que no hay que ser el más fuerte ni el más sabio para hacer la diferencia. Basta con estar presente, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. A veces Dios revela cosas grandes a quienes tienen corazones humildes, no porque los demás no puedan ver, sino porque han olvidado cómo hacerlo. Mateo nos recuerda que la atención amorosa es un superpoder, uno que cualquiera puede tener si se atreve a mirar más allá de lo obvio. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que cuando alguien se atreve a ver lo invisible, inspira a otros a hacer lo mismo. En ese taller, algo empezó a cambiar. La burla dio paso al respeto, la duda a la curiosidad. Porque no hay nada más poderoso que la verdad cuando viene con ternura.
Mateo no exigió reconocimiento, no pidió disculpas por haber acertado, solo siguió adelante, como si su corazón ya supiera que la recompensa más grande es poder servir. Y con esa válvula identificada, y los adultos en silencio, llegó el momento más delicado. ¿Cómo repararla sin las piezas correctas? Todos esperaban que el niño retrocediera, pero no lo hizo. Porque cuando uno tiene fe y creatividad, siempre encuentra un camino. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. ¿Quieres ver cómo algo roto se convirtió en una nueva oportunidad? Ven conmigo, que esto todavía no ha terminado. La mayoría habría dicho que era imposible repararlo sin una pieza nueva. Pero Mateo no se detuvo en lo que faltaba. Se concentró en lo que tenía. Buscó entre los cajones olvidados del taller, revisó una caja de herramientas viejas, encontró un pedazo de cinta aislante térmica y una pieza usada, y con una calma que desarmaba a todos, comenzó a trabajar. No era un arreglo perfecto, no era profesional, pero era inteligente, limpio y lleno de intención, porque cuando haces algo con el corazón, eso se nota en el resultado. ¿Ves? A veces sentimos que no tenemos lo suficiente, que nos faltan recursos, apoyo, habilidades, ayuda. Pero Dios nunca pide que tengas todo. Él solo te pide que uses lo que tienes, lo que ya está en tus manos, como cuando un niño comparte su merienda con otro, aunque sea pequeña, o cuando alguien decide consolar a un amigo, aunque no sepa qué decir. La solución no siempre es grandiosa. A veces es sencilla y llena de amor, y ahí está el verdadero poder. Mateo terminó su reparación improvisada con mucho cuidado, como si estuviera firmando una carta importante. Luego se giró hacia los adultos y dijo: «Listo, pueden encender el motor». Algunos se rieron por lo bajo, sin fe, otros cruzaron los brazos, esperando el fracaso. Pero dentro de ese niño había una paz tan grande que parecía que él ya sabía lo que iba a pasar, como si no necesitara pruebas, como si su certeza no viniera de este mundo. Esa paz solo puede venir de alguien que confía en algo más grande que sí mismo. Y entonces sucedió. El motor, por primera vez en días, arrancó. No solo encendió, rugió como si despertara de un sueño profundo. Todos quedaron congelados. La incredulidad en sus rostros era absoluta. ¿Cómo había logrado eso? ¿Cómo lo que 5 expertos no pudieron hacer con tecnología y herramientas, un niño lo hizo con una mirada sensible y unas manos decididas? Es que cuando actúas con fe, todo lo que haces lleva un toque divino. Aunque no lo veas, aunque no lo expliques, ahí está. Ese rugido del motor no fue solo un sonido mecánico. Fue un grito de esperanza. Fue una señal para todos los presentes de que lo imposible puede volverse posible cuando alguien se atreve a intentarlo con amor. Mateo no celebró, no levantó los brazos, solo sonrió, como quien sabe que ha hecho lo correcto y no necesita más. Porque la verdadera victoria no está en que te aplaudan, está en saber que diste lo mejor de ti. Y ese momento cambió algo más que un motor. Cambió miradas, cambió actitudes, cambió corazones. Pero sobre todo, hizo que todos se detuvieran. Por primera vez en todo ese día, reinó el silencio. No de incredulidad, sino de respeto. Porque algo dentro de cada uno empezó a despertar. ¿Quieres ver qué sintieron después todos los que estaban ahí? Acompáñame, que lo mejor aún está por venir. Nadie dijo nada al principio. El motor seguía funcionando como un corazón que vuelve a latir después de haber estado dormido. El jefe, el abogado, los 5 mecánicos, todos lo miraban, pero esta vez no como al ayudante de siempre. Lo miraban como quien presencia algo que no puede explicar con lógica, como quien ve un milagro, pero sin luces ni aplausos. Solo un niño, con manos sucias y ojos tranquilos, parado frente a un coche que volvía a respirar. El silencio lo llenó todo.
No era incomodidad, era reverencia. ¿Sabes lo que ocurre cuando alguien se atreve a hacer luz en medio de la oscuridad? Al principio, todos dudan, pero después no pueden dejar de mirar. Mateo no buscó reconocimiento, pero lo encontró, porque cuando haces el bien con humildad, tu luz no necesita anunciarse. Ella sola brilla. El jefe del taller, que antes lo había regañado, ahora no sabía qué decir. Y el abogado, que había amenazado con denuncias, apenas pudo murmurar: «¿Cómo hiciste eso?». Fue ahí cuando Mateo, sin levantar la voz, respondió desde lo más profundo de su verdad. «Mi abuelo decía que los motores hablan, yo solo los escucho». Fue una frase simple, pero tocó algo en todos los presentes, porque no hablaba solo de coches, hablaba de escuchar con el alma, de estar presente, de no dar por perdida ninguna causa, ni a ninguna persona. Era como si en esa respuesta estuviera contenido un mensaje para todos. A veces lo que necesitamos no es más ruido, es más atención. Y ese es un regalo que cualquier niño puede ofrecer si se le da la oportunidad. En ese instante, algo cambió en el ambiente. No hubo aplausos, no hubo discursos. Solo miradas nuevas, miradas que decían: «Te vemos, Mateo, y te respetamos». Desde ese día nadie volvió a llamarlo el ayudante. Ahora era el chico que salvó el motor, el que escucha lo que nadie oye. Y más importante aún, él mismo empezó a verse diferente, porque cuando confías en lo que llevas dentro y alguien lo valida, es como si despertaras una parte dormida de ti, como si algo sagrado se encendiera en tu interior. Esa transformación no era solo para Mateo, era para todos, porque cada uno de nosotros tiene un don esperando ser reconocido. Tal vez tú no escuchas motores, pero quizás sabes consolar con una mirada, crear con tus manos, alegrar con tu risa o calmar con tus palabras. Y cuando usas ese don con amor, sin buscar ser el centro, algo cambia a tu alrededor. Los que antes no creían, comienzan a confiar. Los que antes dudaban, ahora se inspiran, y el mundo se vuelve un poco más amable. Así, en ese taller lleno de grasa y piezas rotas, nació algo nuevo. Un respeto sincero, un silencio lleno de admiración y una promesa invisible de mirar distinto a quienes antes eran ignorados. Pero Mateo no había terminado, porque lo más hermoso vino justo después, cuando, lejos de pedir aplausos o dinero, reveló la verdadera razón por la que hizo todo aquello. ¿Te gustaría saber cuál fue? Entonces prepárate, porque lo que viene te va a tocar el alma. Cuando todo terminó y el motor ya ronroneaba como un gato feliz, alguien preguntó en voz baja: «¿Cuánto te debemos, chico?». Mateo bajó la mirada y sacudió suavemente la cabeza. No buscaba monedas, no esperaba propinas, solo respondió con la pureza de quien sabe lo que quiere. «Quiero seguir aprendiendo, eso me basta». Y en esas palabras vivía una sabiduría que pocos adultos conservan. Porque cuando uno actúa por amor, la recompensa está en el camino, no en el premio. Mateo no estaba allí por interés, estaba por vocación. Esa respuesta dejó a todos en silencio otra vez. No por sorpresa, sino por admiración. ¿Cómo un niño podía enseñarles tanto con tan pocas palabras? A veces nos enseñan que el éxito es tener más, ganar más, destacarse más. Pero ahí estaba él, recordándoles y recordándonos que la verdadera riqueza es aprender, crecer, ser mejor que ayer. Mateo entendía algo profundo. El conocimiento que se gana con humildad y servicio es eterno. Y cuanto más se comparte, más crece. La historia no tardó en recorrer el barrio. Algunos decían: «Es un prodigio». Otros: «Ese niño tiene un don de Dios». Pero lo que más se repetía era esto: «Ese chico tiene corazón», porque lo que tocó a todos no fue solo su capacidad, sino su carácter, su forma de mirar, de actuar, de responder.
Y eso, querido amigo, es lo que realmente transforma el mundo. No las grandes hazañas, sino los gestos humildes llenos de verdad, los actos pequeños hechos con gran amor. Y tú también puedes ser así. No hace falta ser el mejor, solo hace falta estar dispuesto a ayudar, a servir, a intentarlo una vez más. A veces es pedir perdón, a veces es animar a quien está triste, a veces es tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo hace. Dios no te pide perfección, solo te pide el corazón, porque con eso Él puede hacer maravillas. Así terminó la historia de Mateo aquel día. Pero en realidad no terminó, porque cada vez que alguien escucha esta historia y decide ser un poco más generoso, un poco más valiente, un poco más compasivo, esa historia continúa en ti, en tu escuela, en tu casa, en tu taller de vida, porque todos enfrentamos motores rotos alguna vez, en nuestras emociones, en nuestras familias, en nuestros sueños, y todos podemos ser como Mateo, escuchar, actuar y servir con amor. Y ahora que llegamos al final, o mejor dicho, al comienzo de algo nuevo, quiero preguntarte, ¿qué harás tú con lo que has aprendido hoy? ¿A quién vas a ayudar? ¿Qué motor vas a intentar encender con tus manos, con tu fe, con tu bondad? Que esta historia te inspire a ser luz, a ser esperanza, a ser esa chispa silenciosa que enciende lo imposible. Porque lo que Mateo hizo con un coche, tú puedes hacerlo con el mundo. Esta no es solo la historia de un niño que arregló un motor, sino de cómo la fe, la humildad y el coraje pueden encender milagros donde otros solo ven ruinas. Si Mateo pudo transformar la duda en respeto, ¿qué podrías lograr tú con un poco de determinación y corazón? Comparte este video con alguien que necesite recordar que lo imposible es solo el inicio de una gran historia y cuéntame qué lección te llevas hoy.